Buenas tardes a todos, qué bendición poder estar conectados nuevamente. Les estoy enviando un fuerte abrazo y deseando que se encuentren mejor, todavía mejor, porque con la ayuda de Dios estamos saliendo de este tiempo difícil. Es muy importante que así lo entiendas y así lo puedas creer. El día de hoy quiero hablarte acerca del Salmo 122, que es una invitación a ir a la casa del Señor. En este tiempo hemos perdido la costumbre de estar acudiendo a la casa de Dios. Y este es un peligro porque puede ser que debido a que ya no anhelamos el estar en la casa del Señor, nosotros nos justifiquemos. Hemos escuchado expresiones parecidas como esta: Dios está en todas partes. Yo lo puedo buscar en mi casa. Y efectivamente, Dios está en todas partes, pero también debemos de entender que en la Biblia nos habla que hay un lugar, un centro de adoración, una casa de Dios, un templo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, el versículo 25. Dice: no dejemos de reunirnos. ¿Puedes repetirlo conmigo? No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer. Espero que no seas tú. Pero dice: sino animémonos unos a otros, y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? Se refiere al día del Señor, a la segunda venida del Señor Jesucristo. Para ubicarnos un poquito en cuanto a la casa de Dios, al templo, vamos a empezar con una pregunta: ¿cómo surge el primer templo? Porque anteriormente no había templos, y en una ocasión, lo que se daba o lo que se tenía era el arca, que era un cofre de ciertos materiales, pero se representaba la presencia de Dios y se guardaba en el tabernáculo, que era una tienda. Pero llegó un tiempo en el que el rey David, creo que es algo que vino de parte de Dios, y él dijo: ¿cómo es posible que el arca esté en un lugar inapropiado cuando yo estoy viviendo en muy buenas condiciones? Entonces le nació a él edificar un templo, la casa de Dios. Él juntó cantidad de oro, de plata, de piedras, de madera, etcétera, etcétera. Pero Dios le dijo: tú eres un hombre de guerra y tú has derramado mucha sangre. Tú no vas a construir mi casa, pero lo va a hacer tu hijo. Y efectivamente, Salomón, en su tiempo de rey, él tomó todos los materiales, consiguió todo lo que hacía falta, y entonces edificó la casa de Dios, el templo, donde Dios claramente dijo que en ese lugar sus ojos estarían abiertos, sus oídos atentos a la oración que se hiciera en ese lugar. Pero él habla de un lugar que es elegido y santificado. Entonces él está hablando que una casa es un lugar que él ha elegido y que él ha santificado. ¿Para qué? Dice: para que esté en ella
mi nombre. Hay algo que nosotros debemos de entender, que una casa, un templo, no solamente es el edificio, sino que ahí está el nombre de Dios para siempre. Y dice, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. En nuestro caso, Comunidad Jalapa, estamos en América 148, Colonia Cardel. Ahí es el lugar donde podemos decir que es nuestra casa. Ahí está nuestra familia. Ahí está nuestra herencia, en el sentido de que ahí recibimos promesas y bendiciones que Dios está derramando para cada uno de nosotros. En el Salmo 122, donde vamos a empezar a ver tres cosas, lo que está dando a entender que este es uno de los cantos graduales que los peregrinos iban cantando mientras estaban trasladando en su viaje a Jerusalén para estar en la casa de Dios. ¿Te puedes imaginar lo largo de ese viaje, lo cansado, lo aburrido? Pero ¿sabes qué es lo que les ayudaba como consuelo? Ellos sabían que llegarían a Jerusalén y estarían en ese lugar sagrado, el templo, la casa de reunión, y entonces ellos podrían decir, valió la pena haber pasado cansancio, pero ahora estoy aquí en la casa de Dios. Entonces veremos tres cosas en relación a esto que se llama vamos a la casa de Dios. Lo primero que vemos es que está diciendo que vamos a la casa de Dios con alegría. Aprovecho para preguntarte, ¿tú estás en la casa de Dios, o cuando acudes a la casa de Dios, lo haces por cumplir, lo haces con alegría? Mira, en el Salmo 122, en el versículo 1 dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová. Este peregrino está diciendo, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová. En otras palabras, él está diciendo, hay gente que tiene el mismo sentir que yo, hay gente que tiene la misma necesidad de estar en la casa de Dios, tiene el deseo de estar en la casa de Dios. Y en el versículo 2 está hablando de su experiencia, de una experiencia que él tuvo en el pasado, porque aún todavía al parecer por algunas razones algunas personas estaban exiliados, estaban en alguna dificultad donde no podían estar en la casa de Dios, y él está diciendo en el versículo 2, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, Jerusalén. Él está recordando aquellos hermosos tiempos en el que él había experimentado, había visto tantas cosas, y él sabe lo que es tener los pies dentro de Jerusalén, dentro de tus puertas, Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén? Jerusalén es la capital. Jerusalén es la ciudad sagrada a causa del templo. Pero para que veamos un poquito más acerca de Jerusalén, en el Salmo 48, el versículo 2, dice, hermosa provincia, hablando de Jerusalén, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En segundo lugar, vamos a la casa de Dios, número 2, con mucho aprecio.
regresando al Salmo 122 en el versículo 3, dice: Jerusalén, que ha sido edificada como una ciudad que está bien unida entre sí. Él está apreciando a Jerusalén por su como edificio, por su edificación como ciudad, pero también dice que está bien unida entre sí. Y nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, en un sentido estamos formando la iglesia espiritual, ese edificio, y lo que nos está enseñando aquí un principio es la unidad. Dice, como una ciudad que está bien unida entre sí. Y si algo Dios nos está recordando en este momento, es que nosotros tenemos que aprender a superar cualquier cosa que nos quiera dividir, que nos quiera separar, porque está diciendo que es una ciudad que está bien unida entre sí. Esa ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, donde era el centro de reunión, era que nos conectaba a todas las familias, a todas las tribus. Jerusalén era y sigue siendo la capital. Nosotros también estamos siendo edificados y debemos de buscar esa unidad que se debe dar entre nosotros. Continúa el salmista en el versículo 4 y él hace mención donde recuerda las glorias del pasado. Dice en el versículo 4: allá subieron las tribus de Jah conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Él está diciendo que allá subieron las tribus, la nación de Israel estaba formada por las 12 tribus siguientes, y puedes tú imaginarte que miles y miles de personas de la tribu de Rubén, de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, de Benjamín, de Efraín, de Manasés, de Zabulón, de Isaacar, de Gad, de Dan, de Neftalí, y finalmente Aser. ¿Tienes una idea de lo impactante, lo impresionante que era ver llegar gente de todas las tribus diferentes, y miles y miles? Y dice que todo esto era conforme al testimonio dado a Israel. Cuando habla del testimonio, habla de la ley, de lo que Dios había dicho. Dice, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Principalmente, nosotros vamos a la casa de Dios, vamos al centro de reunión, vamos al templo para alabar el nombre del Señor. Y ellos lo hacían 3 veces como fiestas nacionales, que así se acostumbraba. Ellos tenían las sinagogas, que eran lugares locales, pero ahora está hablando de algo nacional, que es el templo. Y dice Deuteronomio 16:16, dice: 3 veces cada año se presentarán todos tus varones delante de Jehová. 3 veces al año. Dice, se presentarán todos tus varones delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escoja. Y hay 3 momentos. Número 1, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. Número 2, en la fiesta solemne de las semanas. Y número 3, en la fiesta solemne de los tabernáculos o las enramadas, como también le llamaban. Y luego dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Por qué?
porque se trataba de la casa de Dios, donde Dios escuchaba la oración, donde Dios había elegido ese lugar también como casa de sacrificio, donde ellos llevaban allí sus animalitos como una ofrenda que en aquel tiempo se sacrificaban. En el versículo 5 dice que todo esto se da, dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de Israel. Esto quiere decir que Israel tenía la ley de Dios para crear una sociedad justa, y así como nosotros tenemos la palabra de Dios, lo que Dios espera es que administremos bien la justicia, como o quizás mejor que en los tiempos de David y sus consejeros, porque también a nosotros nos está diciendo en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces está hablando de una forma de vivir, de un estilo de vida. Y en tercer lugar, vamos a la casa de Dios, número 3, a estas cosas que está hablando de pedir, amar y buscar. Vamos a regresar al Salmo 122, en el versículo 6, donde nos dice qué es lo que vamos a pedir, porque de una forma general es alabar el nombre del Señor, pero hay cosas específicas que hacemos, como la que dice aquí en el versículo 6, dice: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, porque paz, de hecho Jerusalén significa la ciudad de paz. Y cuando dice pidan por la paz de Jerusalén, es lo que está diciendo es: pidan que lo que significa Jerusalén se cumpla, sea una realidad, hacer honor a su nombre. Y entonces esto es muy importante, el entender que paz significa bienestar, felicidad, salud, prosperidad, y no solo ausencia de guerra, porque en ocasiones la nación no estaba en guerra, pero no necesariamente tenía paz. Pero aquí está hablando de una paz interior y también de una paz exterior, y esto nos hace ser personas pacificadoras, y entonces promovemos la paz unos con otros. Es muy importante tener paz. Dice la palabra: en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos. No le deban a nada o a nadie nada, sino solamente el amor. Versículo 7 del Salmo 122 dice: sea la paz dentro de tus muros. Entonces es pedir por la paz, es pedir la paz dentro de los muros. Las ciudades estaban protegidas con muros, y dentro de esos muros lo que se estaba pidiendo es que se diera la paz y el descanso dentro de tus palacios, dentro de las casas también se diera allá. Pero también nos está diciendo en el versículo 8 que no solamente vamos a pedir, sino también vamos a amar. ¿Vamos a qué? Vamos a amar. Dile a la persona que está junto a ti: una de las cosas que nosotros vamos a la casa de Dios es a amar. Porque dice en el versículo 8: por amor de mis hermanos. O sea, el peregrino está diciendo: yo amo a mis hermanos. Y yo creo que lo que Dios está haciendo en este momento es trayendo un derramamiento del amor de Dios en tu corazón, para que tú puedas hacer y vivir lo que está diciendo: por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo,
la paz sea contigo. Es como un saludo, pero no solamente era simplemente un cumplimiento, la paz sea contigo, sino es algo que se tiene que hacer con libertad y con sinceridad, que cuando nosotros le decimos a alguien la paz sea contigo, realmente sea algo que lo estamos deseando con todo nuestro corazón. Y dice que no solo amaremos a nuestros hermanos y compañeros, sino que en el versículo 9 dice, sino también a la casa de Dios. Versículo 9 dice, por amor, repítelo conmigo, por amor a la casa de Jehová. Otra vez, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, ¿qué voy a hacer? Dice, buscaré el bien. Busco el bien de la casa de Dios, busco el bien de mi ciudad, busco el bien de mis hermanos, hago cosas que les hagan sentir bien. Así que vemos que amar la casa de Jehová es darle atención a la casa de Dios, darle importancia a la casa de Dios. Esta casa era lo que hacía que Jerusalén fuera una ciudad sagrada. Quiero explicarte esto. Lo que va a ser nuestra capital, lo que va a ser nuestra ciudad, tiene que ver mucho lo que es la iglesia. Y cuando nosotros entendemos esto, buscamos la unidad, promovemos la paz, manifestamos el amor, entendemos que estamos hablando del centro de adoración, el centro de reunión, donde están los ojos abiertos del Señor, sus oídos atentos, y allí está su nombre y su corazón, su presencia, su influencia, su poder, su autoridad, su carácter, su personalidad. Qué maravilloso cuando tú puedes entender todo lo que se mueve, todo lo que se manifiesta en la casa de Dios, su presencia. Esto es una revelación. Cuando tú comprendes esto, tú estarás consciente y estarás sensible para poder estar expectante y decir qué es lo que Dios está haciendo, cómo se está moviendo. Cuando más amamos a Dios, más amaremos a nuestro prójimo y por supuesto estaremos amando el templo, la casa de Dios, la ciudad. No estaremos hablando mal de nuestra ciudad, no la estaremos menospreciando o comparando con otras ciudades que según nosotros son mejores, sino que buscaremos el bien de las personas, el bien de la casa de Dios, el bien de la ciudad. Pues bien, hemos visto estas tres cosas. Vamos a la casa de Dios. Número 1, con alegría. No es con enojo, no es por compromiso, por obligación, sino que vamos para gozarnos, para deleitarnos y poder decir, hay gente que se identifica conmigo, tiene el mismo deseo, tiene el mismo sentir, tiene la misma necesidad. En segundo lugar, vimos que vamos a la casa de Dios. Número 2, con mucho aprecio. Estamos valorizando lo que está allí, el poder de Dios, los ojos abiertos de Dios, los oídos atentos, su nombre, su personalidad, su carácter, todo lo que Él es se estará manifestando. Y esto solamente se puede entender cuando se tienen los ojos espirituales, porque de otra manera, si tú vas solamente con
Con los sentidos naturales estarás viendo las paredes, estarás viendo las ventanas solamente, pero aquí nos está diciendo que nosotros estaremos valorizando, apreciando, disfrutando, agradeciendo y muchas cosas que tú podrás hacer delante del Señor, estando consciente de su presencia, de su poder. Y número 3, vimos que vamos a la casa de Dios es para pedir por la paz de Dios, para amar a nuestros hermanos. Si tú te has preguntado, bueno, ¿y yo a qué voy a la casa del Señor? Cuando no se entiende esto, hay gente que dice, yo voy a lo que voy, yo voy a adorar al Señor, llego cuando va a empezar, me voy cuando termina y lo demás no me interesa. Pero no es así, porque aquí nos está diciendo que nosotros vamos a amar a nuestros hermanos, vamos a amar a nuestros compañeros, vamos a amar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque allí está la presencia de Dios, allí está el corazón de Dios, allí está el nombre de Dios. ¿Y qué más vamos? Vamos a buscar el bien, vamos a servir, vamos a preguntar qué puedo hacer para que esté mejor la casa de Dios. ¿Qué puedo hacer para que esté mejor mi ciudad? ¿Qué puedo hacer para hacer bien a mis demás hermanos? Y entonces se cumplirá lo que está diciendo de Jerusalén, una ciudad bien edificada, una ciudad bien unida entre sí. Y en estos tiempos Dios nos está llamando no a un distanciamiento, nos está llamando a un acercamiento a Él, y nos está pidiendo un acercamiento unos a otros, para lo cual nosotros tenemos que aprender a superar cualquier cosa que suceda entre nosotros. Dios nos ha dado el recurso del amor, del respeto, del perdón, para no fracturar ninguna relación con nadie entre nosotros, ni tampoco con el Señor. Te pido que me acompañes para hacer una oración. Padre, te queremos agradecer mucho porque el día de hoy podemos venir y hablar de tu casa y entender que nosotros podemos esperar ese momento de llegar a tu casa, de hacer fiesta y hacerlo con toda alegría, sometiendo nuestra carne, nuestro físico que no quiere, y con toda libertad buscarte. Te damos gracias porque vamos a tu casa para pedir por la paz, para amar a nuestro prójimo, para amar a nuestro hermano, a nuestro compañero, y buscar el bien de los demás, buscar el bien de tu casa, el bien de la ciudad. Padre, permite que esta palabra quede bien sembrada en nuestro corazón y que nosotros podamos ser gente que aprendemos a deleitarnos en tu presencia, que aprendemos a amarte más, amar a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, a nuestra ciudad. Te damos gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Pues bien, que Dios te bendiga abundantemente. Estamos caminando juntos y sabiendo que Dios nos ha hablado, que hay un lugar que es el centro de adoración, que es la casa de Dios, que es tu casa, que es tu familia, y que es el lugar donde tú vas a recibir herencia, promesas y bendiciones. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Amén, amén, amén.